Se supone que ya. Entonces tenemos esta perspectiva. Yo lo que voy a empezar a dibujar, les digo, es desde el plano de alzado. Genero un croquis. Y puedo dibujar una base. Voy a lo mejor una línea. Les digo de aquí a aquí. Y otra línea de aquí a aquí. Ustedes se fijan, estas cositas que están aquí en color verde, yo creo que si las alcanzan a apreciar, son relaciones de posición, ¿sí? Por ejemplo, esta relación es la de coincidente, esta es la de horizontal y esta es la de vertical. Todas las piezas, o croquis más bien dicho, antes de hacerlos o darles volumen, tienen relaciones de posición. Y hay veces que estas relaciones de posición las debemos de usar nosotros a nuestro favor. Por ejemplo, yo ahorita voy a agregar una relación de posición. Esa la agrego en la parte superior, en donde están las herramientas de croquis. Y voy a seleccionar primero mi línea del lado izquierdo y mi línea del lado derecho. Y ya me aparecen aquí todas las relaciones de posición que yo puedo manejar. En este caso voy a agregar la relación de posición de igual. ¿Sí? Lo que yo le haga a esta línea, por ejemplo, a esta la voy a acotar a la altura que tengo de aquí de 30. Va a pasar a la otra, ¿sí? Porque prácticamente como yo le di una relación de posición de igualdad, pues van a estar idénticas. ¿Sí? La base de mi pieza es de 50 unidades. Y hasta aquí llevamos este contorno, ¿no? Esta parte. Si ustedes se fijan ahora, aquí yo tengo una especie de superficie plana. Y tenemos aquí un ángulo, pero realmente no tengo yo el ángulo más que la altura total de mi pieza. Entonces yo voy a trazar una línea constructiva, posicionándome en la base y donde me aparece el punto medio, la voy a extruir hasta acá. Perdón, la voy a generar hasta acá. Y le voy a poner la dimensión de la cota, que me marca como altura máxima, que son 65 unidades. ¿Sí? Hasta aquí pues yo ya sé que esta línea tiene la altura total de mi pieza. Ojo, por ejemplo, aquí consideren que esta línea que nosotros tenemos aquí, que está como segmentada, es una línea que se llama constructiva. Yo siempre les recomiendo que utilicen las líneas constructivas para tomarlas como referencias. Sí, para que ustedes sepan a lo mejor cuando tienen un eje, cuando tienen una referencia, etcétera, ¿no? Y vamos a trazar una línea que dice de punto medio, que literal en vez de tener un inicio al principio de la línea y un final al término, el inicio lo va a tener en el centro de la línea. ¿Sí? Y yo quiero que, por ejemplo, sea horizontal o que esté a 180 grados, ¿sí? O a 0 grados con respecto a la horizontal. Voy a acotar esta dimensión y es de 5 unidades. ¿Sí? Que es lo que tenemos aquí. Y pues simplemente ya nada más unimos nuestra superficie. En teoría mi croquis ya está completamente definido. Ya lo puedo extruir. ¿Cuánto lo vamos a extruir? El total de mi pieza es de 40 unidades. Y listo. Ya tengo el sólido completo, me falta realizar los cortes correspondientes. Aquí se fijan ustedes, tengo un corte cuya dimensiones o altura es de 15 y el ancho es de 20. Perdón. Entonces me posiciono sobre la cara lateral. Le damos croquis
y realizamos la acotación correspondiente. Les digo, de ancho son 20 y de altura son 15. Serían 20. Y aquí serían 15. En operaciones le damos extruir corte. Y pues sería por todo, porque si ustedes se fijan aquí la perspectiva que da de mi pieza es que es un corte que sobrepasa. Y listo, ¿no? Y aquí tenemos prácticamente nuestra pieza, digo, en esta perspectiva. Ahora, si ustedes se fijan aquí el plano, les digo, no está alineado a ninguno de los planos. Si ponen el de planta, el corte pues no corresponde, ¿no? Si ponen el lateral, tampoco. Si ponen el alzado, tampoco. Lo recomendable aquí, pues es posicionarse en esta cara, hacer un croquis. Y por ejemplo, si se fijan el corte, tiene una magnitud de 10 y una altura de 28, es decir, el corte lo vamos a extruir a 28 milímetros, pero el ancho es de 10 y la distancia de aquí es de 15. 15 más 15 serían 30 y 10, 40, que es la distancia total. Entonces podemos posicionarnos aquí, voy a hacer un rectángulo, y de aquí a aquí serían 15, y de aquí a aquí serían 10. Ya sabemos que pues esta dimensión va a ser de 15. Le damos en operaciones, extruir corte, y la altura en este caso va a ser de 28 unidades. Y listo, ya tenemos nuestra pieza, ¿no? Bien sencillita. ¿Alguna pregunta o alguna duda de cómo lo hicimos? ¿Todo bien? De mi parte, No, profe, todo bien. Ok. Vamos a hacer ahora esto. Ahorita pues son piezas. Oiga, profe, una duda. Sí dijo que había pasado el link del video en el que lo había descargado. Bueno, si así lo pasó. No, no se los pasé, no me acordaron. Ahorita antes de que termine la sesión, se los mando con su compañero Eduardo. Les digo, y ahora sí ya el fin de semana lo voy a subir el software. Fin de semana sí voy a tener más chancecillo. Sí, profe, gracias. De nada. Y disculpe, profesor, también Mande. me dijeron que ¿qué podían hacer los que no tenían computadora para instalar el SolidWorks? No, pues si no tienen computadora no van a poder instalarlo. Pero yo les había comentado que las prácticas las podían entregar en equipo. De hecho, miren, chavos, lo que pudiéramos hacer, la verdad también para que no se les haga a ustedes difícil, es que de algunas piezas, por ejemplo, vamos a suponer de esta pieza, a lo mejor yo les pregunte o les haga una especie de cuestionario sobre el proceso que llevé a cabo para realizar esta pieza. ¿Sí? Y eso se los puedo tomar como su práctica, nada más que pues obviamente el cuestionario lo tendrían que resolver en la plataforma y en el Edmodo, y ya posteriormente a eso, quien quiera instalar el software, quien sí tenga computadora, pues si lo quiere instalar para practicar, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Como ven, o la otra es como habíamos quedado en un inicio, que trabajan en equipo y pues ya nada más al final, pues los que a lo mejor no tienen computadora, pues apoyan a sus compañeros haciendo el reporte. Les digo, el reporte nada más es una descripción del procedimiento. O sea, por ejemplo, ahorita, pues, ¿cómo lo empecé? Seleccioné el plano de alzado. Dibujé el contorno de la casita, ¿no? Más o menos. O sea, ustedes ahí le van poniendo, a lo mejor lo pueden dibujar a mano, sus dimensiones correspondientes. Lo que fue lo que hice, utilicé la operación de extruir base o saliente con una dimensión de 40, si mal no recuerdo. Y lo hicimos en la vista lateral izquierda, un croquis nuevo, generamos el cuadro, el corte,
y luego nos posicionamos en la vista superior, generamos el rectángulo y extruimos corte. O sea, prácticamente en eso consisten los reportes. Les digo, no sé cómo se les haga más sencillo. Hablen ahora. En equipo está bien. Ok. Entonces seguimos trabajando así. Bueno, vamos entonces a seguir con la siguiente pieza. La siguiente pieza pues también está relativamente sencilla. Si ustedes se fijan, prácticamente pues tenemos una especie de rectángulo. Digo, si lo comienzan, lo pueden comenzar desde la parte o la vista superior hacia abajo, de la vista frontal o la lateral, cualquiera de las dos es válida. Si por ejemplo aquí lo que nosotros quisiéramos es hacer la menor cantidad de operaciones, yo recomendaría empezar con la vista lateral. ¿Por qué? Porque si comenzamos con la vista lateral, podemos dibujar este perfil, ¿sí? Que estoy aquí señalando con el mouse. Es decir, sea literal, nada más podemos hacer esto. Y empezamos a acotar. La altura es de 50. El ancho de aquí es de 40. Esta línea me equivoqué, no la dejé alineada, por eso la voy a borrar. Listo, ahora sí. Esta distancia que hay de aquí a aquí, si ustedes se fijan, el total es 50. De aquí a aquí hay 30. Les digo, de aquí a aquí hay 30. De aquí a aquí hay 40. Quiere decir que esta distancia es de 10. Y esta también es de 10. Entonces seguimos acotando. Aquí hay 10. Aquí también hay 10. Y pues aquí habría 30, ¿no? Ya por default. Esta distancia también ya la tenemos. Vamos a operaciones, extruir base. El ancho de mi pieza es de 40 unidades. Y me posiciono sobre esta cara para realizar el, el corte que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, por ejemplo, pues es más o menos como si fuera una especie de T, la cual vamos a hacer. Igual voy a comenzar con una línea de punto medio hasta aquí. Voy a seleccionar otra línea. Más o menos así empezamos a acotar. Por ejemplo, esta magnitud nos dice que es de, a ver, creo que me faltó algo en el corte. No, sí está bien. Este es de 17. Sí, pero si ustedes se fijan, se movió, se desplazó la figura. ¿A qué se debe esto? Porque yo le debo de dar la distancia o la separación que tiene de aquí a aquí. En este caso, ¿cómo la puedo saber? Así como está mi plano ahí. Si se fijan, no me la maneja. Realmente no me maneja la distancia que hay desde esta arista hasta esta arista. Lo que yo puedo hacer
es calcularla, porque si se fijan, mi pieza es simétrica. Entonces quiere decir que si de aquí a aquí miden 17, la mitad de 17, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la mitad de 17? 8.5. 8.5. Así es. Entonces, esta dimensión la voy a quitar, esa cota, y de aquí a aquí debe de haber 8.5, y de aquí a aquí debe de haber. Ah, ya bien que me equivoqué. Si se fijan, por ejemplo, el punto medio de mi pieza, vamos a ver si sí está aquí. Si se fijan, el punto medio es este. Sí, el de mi pieza, no el de mi línea. ¿Sí? Que es el de aquí. Y yo acoté, pero al centro de la línea. Entonces, esta cota, pues no iría. Entonces, tendríamos la dimensión de aquí. No me lo muestra. La voy a volver a dibujar. Dice que no me lo muestra porque la hice de punto medio. La voy a dibujar completa. De ¿O inicio a no fin. sería más fácil nada más decirle cuánto hay de distancia entre la esquina y entre la figura? En teoría sí, pero todavía realmente no la sabemos. Digo, la podemos aproximar. Pues nomás sería restarle a los La distancia 40 la total, los distancia de los 40. dos. Ajá. Y ya sería dividido entre dos y ya tendríamos la distancia de cada uno del lado, ¿no? Sí, por ejemplo, si ustedes se fijan, la distancia que habría del centro a esta arista es 8.5. ¿Cuánto sería la distancia que habría desde el centro hasta acá? Serían los 20 menos los 8.5, ¿no? Sí. Que serían 11.5. Puede ser esa, digo, los 11.5, o la que habíamos comentado, digo, del plano medio, el punto medio, digo, también la podemos sacar. Aquí acá debe de haber 11.5, y en teoría esta debe de medir los 17. Lo mismo pasa con la vista, perdón, con la arista que está aquí arriba, que es de 24. La mitad en teoría, pues son 12. La distancia que hay de aquí a aquí serían 8. Y ahora nos faltan las alturas. La altura de aquí a aquí es de 6 milímetros. Esta es de 6. Y esta también es de 6. Y la altura desde la base hasta acá es de 18 unidades. De aquí a aquí hay 18 unidades. ¿Sí? Vamos a aceptar. Y ahora sí nos vamos a extruir corte. Damos por todo. Y listo, ¿no? Ya tendríamos prácticamente nuestra pieza. Un truco también, por ejemplo, para ir alternando todas las vistas, no me acuerdo si ya se los había dicho o no, es presionando la tecla control y los números del 1 al 8. Por ejemplo, lo voy a hacer ahora. ¿Sí? Ahí voy presionando del 1 al 8, voy en el 6, el 7. Cuando a veces batallan con el mouse, les digo, con el propio scroll, pues pueden ir ahí alternando con estas teclas y luego ya con el scroll lo pueden acomodar más sencillo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda o alguna pregunta de cómo se hizo esta piecilla?
No, ninguno. No, profe. Aquí nada más, lo único que no sé si sí puse, que esto es lo que sí no me acuerdo, creo que no, fue esta distancia de 20, como que la veo un poquito más larga. Pero por ejemplo, bueno, vamos a verificar si sí lo hice o no. El primer croquis fue el que dibujamos aquí con el perfil. Ahí es donde puede estar el error. Nos vamos al croquis y le damos editar croquis. Y esa distancia no la puse. Y que es la que nos marca de aquí a aquí, que es de 20 unidades. En este caso, pues les digo, para ya no corregir o no volver a hacer la pieza completa, pueden ustedes editar el croquis. Que sería de 20 unidades. Dan a aceptar. Y listo, ya no tienen que volver a hacer la pieza por completo. Y ya nada más lo editan directamente en el croquis. Si pasara que se hubieran equivocado en la pieza aquí en el corte, pues el segundo croquis que hicieron fue este. Entonces le dan clic en la opción de editar croquis y empiezan a hacer las modificaciones correspondientes. ¿Sí? Ya si una vez ya que lo tienen completo, se van aquí a la esquina superior derecha y le dan salir. Y ya quedó. Vamos a hacer una más. Vamos a hacer ahora esta. ¿Cómo recomendarían empezar esta pieza? También si les pidieran hacer la menor cantidad de operaciones. De lateral izquierda. Correcto, sería lo conveniente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, pues tendríamos que hacer este perfil, ¿no? Más o menos. Aquí el único detalle es que en esta pieza, digo, se alcanza a ver como si tuviera una especie de ángulo, pero no, creo que no. Sí es recto este pedazo. Me da la impresión como que sí tiene un ángulo, pero creo que no lo están acotando como tal, pero nos lo va a dar la dimensión de aquí abajo. Sí, o sea, esta línea no está recta. Sí, no, la que mide 40 no es recta. Sí, pero bueno, vamos a empezar a dibujar el perfil con esta forma. Les digo, y ahorita que empecemos a dimensionar, pues en teoría ya nos debe de empezar a ajustar o a dar esas dimensiones. Vamos Profe, a comenzar. yo tengo una pregunta. Es que ahorita iba a tratar de hacer la simulación así al paso y me apareció algo de que si era en milímetros, gramo o segundo. Ah, sí, es la configuración principal. Cuando abres la primera vez el Solid, es nada más para que escojas en qué sistema vas a trabajar. Ahorita, pues, como estamos trabajando en el sistema inglés, te aparecen estas. Selecciona esa. Ah, ok, profe, gracias. De nada. Les digo, ahora nos vamos, como vamos a trabajar con la vista lateral, nos vamos a ir a vista lateral, croquis, y comenzamos a hacer nuestro perfil. Digo, esta línea, si ustedes se fijan, no está recta. Tiene una pequeña. Profe, se le traba un poquito el audio. Está lloviendo, ¿verdad? ¿Perdón? No te Que escuché. se le traba poquito el audio, que si también está lloviendo para allá. No, bueno, que yo sepa, no está lloviendo. No sé si lo escuchen muy trabado. Ah, no, perdón, entonces creo que es mi internet. Sí, sí. Ok. Bueno, continuamos aquí. Tenemos una bajada, que esa sí es vertical. Tenemos un ángulo así.
De hecho, aquí me equivoqué. Más o menos la línea iría como por aquí. Algo así va nuestro perfil, ¿no? Ahora, ¿qué dimensiones son las que me convienen empezar a dar? Me conviene empezar a dar la distancia desde este vértice a este vértice que es de 62 y la altura que es de 49. Es decir, de aquí a aquí es de 62 y de aquí a aquí es de 49. Sí, es el largo total y la altura total. Ahora sí vamos a dimensionar. Este ancho de aquí, si se fijan ustedes, es de 20 milímetros. Es el que sí tengo. Y desde esta arista a esta arista me dice que mide 34. Es decir, desde este punto a este punto hay 34 unidades. Ya más o menos se empieza a acomodar. Ahora, la altura que yo tengo, a ver, vamos a checar. Se supone que la distancia que yo tengo de aquí a aquí es de 26 unidades, es decir, desde esta superficie a esta es de 26, que es la que ya tenemos aquí, porque la de 19 es el corte. Entonces, desde este punto a este punto hay 26. La distancia que hay de aquí a aquí es de 19. La distancia que hay de aquí a aquí es de 14. Y la altura de aquí es de 5. ¿Qué más nos falta acotar? Creo que nada más, ¿no? A esta altura, que también es de 14. Sí, esta altura es la que indica aquí, esta acotación. 14 desde aquí hasta acá y 14 desde la base hasta acá. La distancia de 19 y creo que ya está completa nuestra pieza. Vamos en operaciones, extruimos base y el ancho total de mi pieza es de 30 unidades. Ahora, ¿qué es lo que me falta a mí hacer? Me falta hacer el corte que tenemos aquí. Ese corte, de igual forma que en el anterior, me conviene posicionarme en esta cara y en su vista frontal. El corte, si ustedes se fijan, la distancia la tiene, o el ancho es de 10 unidades. Y el largo del corte, bueno, más bien sería la altura, sería de 19 unidades. Entonces, vamos a hacer nuestro rectángulo otra vez para hacer el corte. El rectángulo lo voy a hacer al ancho de la pieza. ¿Sí? Y sé que de aquí mide 10 unidades. Y de aquí a aquí también debe de haber 10 unidades. Vamos a ir a operaciones, le vamos a dar extruir corte. Y la distancia que me marca es de 19. Y listo. Y ya tenemos nuestra pieza. Muy, muy sencilla. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, profesor. Ok, pues vamos a hacer una más.
Vamos a hacer esta. Realmente esta tampoco está complicada. Nada más, les digo, también vamos a apreciar. Aquí en esta pieza yo sí recomendaría a lo mejor comenzar con un polígono completo. Sí, porque si comenzamos con esta vista lateral, vemos las dos caras, pero no se ve realmente el corte. O sea, sería una operación para hacer el corte de esta distancia, o sea, el sobrante de este material, y el corte para la circunferencia, ¿sí? O el barreno completo. Y que de hecho el barreno creo que está nada más de este lado. Aquí no, aquí nada más está indicado. ¿Y qué más nos faltaría? Pues sí, creo que sería lo conveniente. Si lo empezamos con la vista superior, pues en teoría también vemos esta parte, así que no es fácil o no es tan sencillo hacer el corte. Entonces vamos a comenzar dibujando primero este perfil, así con la rampa, y luego extruimos la otra parte que nos faltaría, que sería la distancia total. Entonces comenzamos con otra pieza, igual desde la vista lateral, y comenzamos dando la forma. Y una vez que tenemos esta forma, pues damos la altura total que es de 80 y el largo de aquí también es de 80. Aquí hay 80, y aquí hay 80. De aquí a aquí hay 36. Y eso nos va a dar ya la altura de o la inclinación de la rampa. La extrusión de la rampa o de este polígono es de 20 unidades, porque en total mide 44 y de aquí a aquí hay 24. Vamos a aceptar operaciones, extruir base. Damos 20 unidades. Y listo, ¿no? Ahora nos posicionamos en esta cara. Y vamos a hacer el rectángulo que nos falta. Sí, por ejemplo, yo lo puedo jalar para ver si lo podemos hacer coincidir de manera manual. Y si no, pues ahorita lo acotamos. La distancia o la altura total, si mal no recuerdo, era de 80 y el largo es de 100. Entonces aquí son 80 y acá arriba son 100. Aceptamos, extruimos. Aquí muy importante que tengan esta opción habilitada, este check que dice fusionar resultado, sí, para que lo una al sólido anterior. Y el ancho es de 24 unidades. Y aceptamos. Tenemos prácticamente ya esta parte. Aquí si ustedes se fijan, el barreno, digo, realmente no está hasta acá. El barreno nada más está aquí en el interior de esta pieza, ¿sí? Es decir, en el bloque de 80%. Pero la altura que tenemos y distancia es altura 40 y la distancia desde esta arista hasta el centro es de 50. Sobre esta. Ponemos ahí. Y serían, vamos a hacerlo. Bueno, voy a hacer una circunferencia. El radio o el diámetro de esta circunferencia, el radio es de 20, el diámetro sería de 40. Y las distancias que hay, por ejemplo, de aquí a aquí, del centro a esto,
es de 50 unidades. Y la altura es de 40. Desde aquí hasta el centro hay 40. Vamos a dar a aceptar. Y le vamos a ir a dar operaciones, extruir corte. Y aquí en este caso no va a ser hasta por todo, le voy a dar hasta. Voy a seleccionar aquí la opción que dice hasta el vértice. Y selecciono mi vértice. Le damos a aceptar. Y listo. Más o menos así es como tendríamos nuestra pieza. Profe, disculpe. Mande. ¿Podría repetir cómo hizo la obstrucción de forma cilíndrica? Sí. Ajá. Si quieren me regreso hasta el croquis. La magnitud que tenemos nosotros de la circunferencia del barreno es la distancia que hay del centro a la arista y del centro a la arista inferior. Sí, es decir, la altura y la distancia que tenemos. Prácticamente, si se fijan, está centrado, porque la distancia es de 50 y la pieza en total mide 100. Entonces, como es lo que yo tengo, voy a hacer una circunferencia. La circunferencia la voy a acotar. El radio que tenemos aquí es de 20. El radio, recordemos que es del centro hacia la circunferencia, que sería la mitad. Entonces, el diámetro sería de 40. Entonces, ponemos nuestra dimensión a 40. Ahora lo que voy a acotar es la distancia que hay desde la base hasta el centro. Es decir, de aquí, del centro a la base, son 40 unidades. Y del centro a esta arista, son 50 unidades. Me equivoqué. El cote inteligente del centro a esta arista debe de haber 50. Vamos a aceptar operaciones y nos vamos a extruir corte. Casi siempre todas las operaciones que hemos estado trabajando es hasta profundidad especificada o por todo. Pero hay una que se llama hasta el vértice, hasta superficie, hasta el sólido. Les digo, puedo poner yo la de que hice hasta el vértice y seleccionar la arista, o puedo seleccionar incluso la que hice hasta superficie. Selecciono la superficie y les digo, cualquiera de esas opciones puede ser. Yo la que voy a utilizar ahorita es la que dice hasta el vértice, que realmente lo que estoy seleccionando es una arista. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Vamos a hacer una pieza más, que esa se las iba a poner apenas en la otra unidad. Pero ya vamos a concluir estas herramientas básicas. Déjenme nada más buscarla. El grupillo del TEC. No, esta no era. Era esta. Vamos a suponer que es la 8. Y listo. Y vamos a ir verificando entonces qué es lo que tenemos que ir poniendo. Aquí el objetivo de ponerles esta pieza es para enseñarles otras herramientas. Si ustedes se fijan, la pieza que tenemos aquí es 100% simétrica. ¿Sí? Y al ser 100% simétrica, puedo yo utilizar una herramienta del croquis que se llama simetría de entidades. Voy a comenzar con una nueva pieza. Y esta, lo que yo voy a hacer es dibujar la mitad de la pieza, bueno, una cuarta parte de la pieza. Sí, es decir, voy a dibujar esta esquina. Si lo dividimos en cuadrantes, sería el cuadrante 1. ¿Sí?
o la esquina superior derecha, es decir, de aquí a acá, es lo que vamos a dibujar. Voy a seguir con varias piezas, ¿no? Me voy a ir al plano de alzado, croquis, y voy a dibujar líneas constructivas como referencia. Sí, que me van a servir como mis ejes de simetría. Ahora, observemos que, por ejemplo, de nuestra pieza, lo que nos dan es una distancia desde centro a centro de 80 unidades y nos dan un diámetro de 80. Quiere decir que esta pieza está dentro de un círculo. Entonces voy a comenzar dibujando un círculo en el centro, el cual voy a acotar a 80. ¿Sí? Esta línea que tengo aquí yo constructiva, a ver, es que agregué la relación de posición. Voy a hacer más larga esta línea, la vertical. Para que sobrepase todo esto. Sí, más o menos así lo tenemos hasta ahorita. Si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos aquí un medio círculo o una circunferencia hacia la mitad y tenemos una distancia de 40. Y desde aquí hasta aquí, quiere decir que también de aquí hasta aquí hay 40. Y el diámetro de esta circunferencia es de 16 unidades. Sí, más o menos es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, vamos a dibujar esa circunferencia. El diámetro de esa circunferencia es de 16 unidades. Y la distancia que tenemos nosotros desde de centro a centro, ¿sí? Prácticamente es de 40 unidades. Entonces quiere decir que de aquí a aquí habría 20 y de aquí a aquí habría 20. Del centro al centro habría 20 unidades. Ahora, estas líneas verticales las vamos a sobrepasar de la circunferencia, pero para trazarlas nos vamos a ir a donde nos aparece la relación de posición de la intersección y vamos a trazar las líneas verticales. Hacer este radio. Entonces, como es simétrica, pues también de aquí a aquí debe de haber 80, por ende la mitad son 40 y 40. Aquí debe de haber 40. Realmente lo que yo voy a dibujar, como les había comentado, digo, va a ser esta mitad. Sí, de aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces, todavía nos falta esta otra circunferencia y sus respectivas líneas. Esta circunferencia, esta y esta le voy a agregar la relación de posición de igual. Y ya me va a dar el radio de 16, perdón, el diámetro de 16.
Habíamos quedado que del centro aquí eran 20. Entonces, de aquí hasta acá hay 20. Y creo que nada más. Hacemos nuestras líneas. Y listo. Ahora, con la herramienta de recortar entidades voy a recortar todo el sobrante. Y que sería esta, 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 esta también, esta también, esta de aquí, esta de aquí, aquí, aquí. Ah, perdón, antes de recortar esas, debo de quitar estas. Esta y esta. Les digo, prácticamente ya dibujé esta sección. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar una simetría que está en la parte superior donde dice croquis y vamos a crear una simetría de entidades. La seleccionamos y el Property Manager de la simetría de entidades lo que nos pide es las entidades a las cuales les voy a hacer simetría. Selecciono todas las líneas, quiero que sean simétricas y me dicen que con respecto a quién quiero la simetría. Con respecto a esta, con respecto a esta. Bueno, vamos a hacerlo primero con una. Con respecto a esta, aceptamos. Creamos nuevamente simetría de entidades. Seleccionamos las líneas. Profesor, y me comentan dos compañeras que se les fue la luz y por eso se salieron de la clase. No hay problema, pues nada más hay que chequen el video después. Ok, muchas gracias. De nada. Y ya una vez que seleccionamos todas las entidades que les vamos a hacer simetría, seleccionamos el eje de referencia. Vamos a aceptar. Ya quedó nuestra pieza. Sin tanto a lo mejor, bueno, sin tener que hacer los pasos que hicimos aquí de todos lados, ¿no? Hay varias formas, les digo, esta es una opción. Ya nada más nos vamos a operaciones, extruir base. Y el ancho que nos piden aquí es de 10 milímetros, o el grosor es de 10 milímetros. Y listo. ¿Alguna duda, chavos? ¿Alguna pregunta?